Bueno, entonces empezando con la explicación de lo que en este caso, ¿no? Era desarrollar la evaluación. El ejercicio de la evaluación consistía en registrar un registro de proyectos. Este proyecto que se registraba debería tener como campos un nombre de proyecto. Debería de considerar si era extranjero o no. La condición decía de que si era extranjero, debía considerarse sí, poner digamos sí en este caso, y si es que era extranjero, se le debería poner, no teníamos que especificar el país, sino que ya no deberían de cargar estas partes de aquí, la de la provincia y cartón, cuando se especifica que es extranjero. Y al monto, por ejemplo, al monto del proyecto se le debería sacar un 10% de monto de extranjero. Entonces, así es como debería de funcionar. El servidor que se consumió en este caso era facilitado por el docente mismo de la materia de metodología de programación, y también todo lo que era, en mi caso era para guardar proyectos, era por lo que era JSON 2 y WSDL2 eran los servicios que yo debía consumir para poder elaborar mi prueba. Entonces, yendo a la explicación, eso es lo que consiste en mi programa, que registre un nombre del proyecto, un fecha de inicio, cuando inicia el proyecto, una fecha de finalización, de cuando se termina, obviamente. En este caso aquí, time, se lo calcula automáticamente, lo calcula de estas dos fechas de inicio y de finalización. Por ejemplo, calcula la fecha de finalización, la resta menos la fecha de inicio, entonces eso calcularía, por eso está aquí deshabilitado, aquí está deshabilitado para no poder escribir ningún carácter ni nada del estilo, por eso está deshabilitado, para que se aplique totalmente el cálculo y pueda generarse automáticamente. Entonces aquí donde nos dice descripción era para describir alguna breve reseña sobre el proyecto. Aquí provincia y cantón, como hace su nombre alusión, es de que para cargar la provincia dentro del país que se considera en este caso Ecuador, para cargar las provincias y cargar los cantones. Entonces, luego de haber aplicado eso de cargar provincias y cantones, un monto, el monto, va a ser el monto que tuvo el proyecto de costo. Por ejemplo, si el proyecto costó $500, tendríamos que sacar un monto, perdón, teníamos que sacar un 10% de ese valor para ver cuánto era el monto extranjero en este caso. Y aquí debía cargar el departamento para poder mostrar y enlistar el departamento al que pertenece este proyecto. Y aquí obviamente sus botones guardar y modificar. Cabe recalcar que existe obligatoriedad en estos campos. Por ejemplo, como que observamos y apretamos modificar o guardar, nos pide que este campo debe de estar lleno, o sea que debe de estar ya designado completo o definido con alguna variable. Entonces, vamos a lo que es la explicación del código. Para eso yo he utilizado mi IDE de Visual Code. Tengo aquí el formato HTML de lo que es mi página. Vale recalcar que todo lo que he utilizado aquí en esta página es importado, como por ejemplo tenemos aquí, bueno, empezando por lo básico, la estructura de la página HTML, que es HTML, y al final donde se cierra este HTML, la cabeza, donde cierra la cabeza, dentro de la cabeza va todo lo que es el title. Este title de aquí que dice recuperación, podemos, en este caso podemos cambiarle, ponemos recuperación B-2, le doy en guardar. Miren, aquí aparece recuperación, pero cuando la recargo aparece el nombre que yo le he puesto. Entonces, este sería el title. Estos ya son, bueno, esto de metas son variables que se importan al momento de crear la estructura HTML5. Entonces, este script de aquí es para poder importar lo que es la librería de jQuery, para poder exportarla en su versión 3.4.1.javascript. Este link hace referencia a mi CSS que yo le he visto para implementarlo en este caso. Este de aquí me hace referencia a lo que es un script para poder validar que se importa desde la librería de Ajax. Entonces,
Este otro script me sirve para lo que es poner un texto de Java, o sea, es de tipo texto JavaScript, obviamente solo JavaScript, y hace referencia a el Ajax que me utiliza para poder enviar los mensajes, enviarlos, todos los que son considerados, digamos, un mensaje de error, enviarlo y así sucesivamente. Aquí este de tipo texto JavaScript, por lo que me hace referencia al documento JavaScript que yo he creado llamado funciones B, en este caso es el de acá. A este de aquí es el que yo le he hecho referencia para poder utilizarlo. Aquí tengo todos los métodos que yo he utilizado en formato JSON, obviamente. Ese es el formato que yo he utilizado para elaborarlo. Entonces tengo aquí el método cargar departamentos JSON, cargar las provincias y cargar los proyectos. Entonces, continuando lo que es la estructura del HTML, ya se acaba lo que es el head y empieza lo que es body. Entonces, tenemos un H1 que hace referencia a un título que me dice registro de proyectos. Entonces tengo aquí, luego de poner eso del título, empiezo a crear un formulario. Formulario clase igual a contenedor con un ID en este caso lo referencio al ID para poderlo llamar y utilizarlo como valida. Y tengo un div es para poder crear un espacio de memoria en este momento, en este caso dentro de la página para poder utilizarlo. Tiene un label proyecto y es de tipo texto con una clase de controlador de forma y su ID para poderlo llamar y o utilizarlo en cualquier caso que sea necesario o amerite la situación es ID, o sea, es igual a proyecto. Así sería el ID en este caso que se necesita utilizar. Este es el ID. El placeholder hace referencia a lo que va aquí atrásito. Si ve que dice aquí nombre del proyecto, se me habilita para poder escribir, pero cuando escribo desaparece automáticamente todo lo que es nombre del proyecto. Ese es el placeholder, como que en marca de agua que se me muestre lo que necesito. Y voy acá con el extranjero. Como en el extranjero me pide que analice una condición, puedo utilizar un tipo de radio para poder analizar una condición, pero que me la analice. O sea, poder implementar un on-click para poder llamar el focus, en este caso a ver dónde tiene el on-focus y analizar si cuando selecciona el primer radio que tiene de nombre repe y cuando selecciona este primer radio y tiene un valor de sí, este ID será ex sí, por lo que se le va a designar ese valor sí. Entonces, cuando el extranjero quede como no, no, extranjero no, va a obtener un valor de no. Este onClick debería referenciarse al no. Ahí es donde termina ese div. Entonces acá también hago una clase de formulario de grupo. Para seleccionar el país utilizo un select. Este select me muestra como las opciones. Tengo ninguno, S, que hace referencia al Ecuador, Bolivia con nombre Bol, que me representará en el select. Para yo utilizar el select referencial en cualquiera que otra parte de línea de código que necesito, utilizo lo que es el ID país. Entonces tengo otro div que tiene un formulario de clase de formulario de grupo. Es la fecha de inicio. Esta fecha de inicio es de tipo date. Este tipo date es especial porque es el único que se me muestra así, haciendo referencia a un calendario con su fecha exacta. Entonces, utilizo el date para poder hacer referencia a una fecha. En este caso también puedo ponerle un string, pero obviamente he visto de mejor manera utilizar un date. El ID, este ID así se le va a utilizar. Fecha de inicio se lo utiliza, se lo puede referenciar o instanciar así en cualquier otra parte del código. Esta fecha de finalización también utiliza un tipo de dato date para poder hacer referencia así a los días que se necesita. Miren, este onChange, calcular días, es para retornar el valor, para llamar this value. Este valor de aquí al de fecha de finalización, lo utiliza en la parte de acá de funciones para poderlo llamar, para poder instanciar aquí la fecha para poder aplicar el cálculo.
Entonces, aquí tengo otro formulario de grupo haciendo referencia al tiempo. Este tiempo, como ya se les expliqué, se obtiene automáticamente de lo que es el cálculo de la fecha de finalización menos la fecha de inicio. Aquí este disable está disable, o sea, en este caso disable nos hace referencia y nos dice de que está deshabilitado. Está deshabilitado por la razón en la que yo les digo de que ya se genera automáticamente cuando se aplica el cálculo de la finalización menos el de inicio. Por eso está deshabilitado, por eso es el caso de que no nos deja poner nada dentro del text file en este caso. Eh, La provincia, esta provincia también utiliza un select. Este select es para cargar las provincias. Aquí, a la final del código, donde dice un change, cargar cantón JSON nos hace referencia al código que yo implementé en JSON para poderlo llamar a este valor. Cantón. Aquí en cantón también utilizamos un select para que me cargue todos los cantones requeridos por el usuario. Este div hace referencia a la descripción. La descripción es de tipo texto, obviamente es una breve reseña, breve resumen de lo que consiste el proyecto que se está registrando en la página. Es este monto hace referencia al monto, o sea, cuánto costó de dinero, el dinero en efectivo, cuánto costó dinero en efectivo en este placeholder, por ejemplo, como ya se les expliqué. Hago referencia a lo que me dice la parte de atrás que sale como en marca de agua. Hace referencia aquí on this change monto más. Es para poder llamar el valor de este que se obtiene, de este valor de monto, para hacerlo el cálculo para ver cuánto hay que pagar. Aquí en el monto extranjero nos dice que para poder calcular obtiene el valor de monto normal. Entonces ahí es para poderlo instanciar al monto extranjero es monto EX, que es monto extranjero. El departamento obviamente también trabaja con un select, es custom select. Está o sea, perdón, eso es tan solo ya CSS y la idea de cómo se lo va a llamar. Aquí el botón, estos dos botones es el de Type Submit, le ponemos para poder enviar, para que nos permita receptar alguna información. Como observamos, este es el parte de funciones de B en JavaScript para poder calcular en este caso vienen como tenemos la función de calcular días, esta es la función para calcular días. Esta va a ser la variable fecha, donde tenemos que la variable de fecha de inicio se retorna el valor de fecha de inicio. Aquí, variable fecha de inicio, retornamos, esto es para retornar el valor de la fecha de inicio, está en JSON. Entonces, la fecha de finalización es la que se la va a obtener aquí como fecha. Entonces, los días de diferencia es igual a fecha de finalización, que se le obtiene el tiempo, menos la fecha de inicio, que se le obtiene igual el tiempo. Se cuentan los días y se aplica una variable aleatoria para poder obtener así un cálculo. En este caso, para obtener si es que está en el año completo, o sea, en el full, dentro de todo el año, se tiene que ser la variable de finalización tiene que ser mayor a la variable de inicio. Entonces, aquí hacemos un parseo, leemos lo que es con JSON el tiempo, y hacemos un parseo para contarlo como un entero, al contar, 10 para leerlo como un entero, su valor sería entero de devolución. El else sería lo que es el caso contrario de tiempo, daría una variable de cero. Aquí tenemos lo que es el de cargar departamentos, el método de cargar departamentos.
hacemos la referencia a su URL de JSON 2 en este caso, para listar los departamentos. Aquí está el token. Este token ya venía predefinido en el documento que pasaba el ingeniero, como lo podemos observar aquí. Examen 4B, ese es el token. Entonces, aquí haciendo referencia al token, esto va a ser en lenguaje Ajax. Utilizamos el URL para hacer referencia al URL de cual utilizamos el listar, o sea, los formatos PHP. Type get es para retornar, para obtener los headers. Este header es para hacer referencia al token. El tipo de datos. Entonces el tipo de dato que utilizamos en este caso aquí es JSON. Success function es hace referencia a crear una función con tipo de variable opción. Entonces, si cada data que se retorna le realiza una función de obtener la opción más el ID más el nombre, ahí estaríamos referenciando el departamento. Lo hacemos un parseo para leerlo como HTML. Si en caso contrario, esto es cuando genera un error, por eso ponemos un alert para que genere un error. Caso contrario, no se ha cargado de esa instancia nada. Cargar proyectos también, cargar proyectos JSON, también creamos una variable, el token igual nos fue facilitado por el ingeniero. Los tipos de datos son JSON, el header API token, success para entonces creamos una función, la variable table, entonces se la crea aquí, me dice que cada dato que se procesa para analizar, en la función de acá me hace referencia al table, que sería el index con el nombre, la fecha de inicio, la fecha de inicialización, la provincia, cantón, país, monto. Esto es para retornar los valores y poderlos instanciar en lo que es cargar proyectos. En caso contrario, como les decía, tenemos un error, un alert, caso contrario. Para guardar en el externo solo se tiene que utilizar el local storage y referencia a la variable externa m, que cuál es la creada. Para cargar los proyectos también es lo mismo. Se utiliza un success function, se lo escribe en JSON, se retorna y se le toma el nombre y el ID. Aquí por ejemplo en extranjero es donde analizamos la variable. Variable sí, variable no. Hace documento a get elemento de ex sí, o sea, extranjero sí y en el ex no. Hace referencia a esos métodos, a esas variables que las cuales se creó en la parte de ya de index para poderlos hacerle referencia. Entonces, sí, la condición que se chequea es si deberían de cargar los países, claro, si hace el método para cargarlos. Ese es el alert del cual yo he puesto. Entonces, el local storage hace x igual a sí. Entonces, si, perdón, caso contrario, el país será considerado Ecuador, o sea, que no es extranjero. Sí, hace entender. Aquí está la función para poderlo multiplicar por lo que es. En este caso, por ejemplo, yo tengo que, como soy WSDL2, tengo que multiplicarlo por 2. Por ejemplo, también depende de la prueba que tenían, se los puede multiplicar por 1. En este caso, vamos a hacer referencia aquí a monto extranjero para poderle cambiar aquí, para poderle cambiar lo que es el monto. Aquí está, monto extranjero de 20%. Hacemos F5, refrescar, entonces ya nos cambiaría aquí. En este caso, el 20% de 50 serían 60 para poderlo elaborar. Entonces, volviendo a las funciones, esto es para, hacemos un parseo para leerlo como entero y este es lo que se le suma, el monto extranjero más el monto que ya existía es lo que se le sume.
O sea, el 20% que ya se le aplicó arriba de la multiplicación se le suma acá abajo al monto actual que existía. Esto es para poder guardar los proyectos, se guarda todas las variables que existen de los proyectos, casos contrarios cuando se existan o no. Miren, cuando exista sí o cuando no exista. Aquí está el de modificar para poder, este le hace referencia al botón modificar que tiene que instanciar también todas las variables para poderlas modificar, ver sus datos con JSON. eh, el tipo de dato va a ser post, post es para retornar, para no sería establecer, sino esclarecer, definir volver a definir las variables que se encontraban dentro para poderlas volver a establecer y o utilizar. Aquí está el de cargar departamentos y esto sería todo lo que yo he utilizado. Ahora vamos a ver el funcionamiento de mi programa. La verdad no cumplí con todos los puntos que tenía el examen propuesto. Entonces nos dice herramientas. Consideramos que sí es extranjero. Consideramos que no tiene un país designado. 29 una fecha de finalización y una fecha de inicio mayor. 12. Listo. Las provincias y cantones no deben de cargar, debemos de agregar una descripción, pongámosle reseña, dentro de descripción un monto de 568 y el departamento no me carga, guardar, seleccionar un tipo de lista y modificar. Eso sería todo de lo que yo he avanzado a implementar y he visto considerado para mi video.